Bueno, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta tercera charla que tenemos de la primera jornada. Hablemos sobre Derecho Argentina-Perú. Hoy con un temazo con nuestro disertante ya conocido por la mayoría de los colegas acá del foro y ahora lo vamos a presentar para que lo conozcan los colegas de Perú, el doctor Juan Pablo Quaranta Coster. Pero antes de comenzar con esta charla les voy a pedir permiso para pasarle la palabra al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, que es la institución que nos acompaña conjuntamente con UFLO para apoyarnos en esta jornada, así que si me permiten le voy a pasar la palabra al doctor Basalo para que salude a todos los colegas y al disertante de hoy. Bebe, te escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, a vos y a todas las autoridades del foro por esta siempre generosa invitación a saludar a los colegas, a poder auspiciar, a poder estar acompañándote a tu querido foro en esto que ya excede los mates jurídicos, porque ya estamos hablando de cuestiones internacionales. Un honor participar con los hermanos abogados de la Asociación de Abogados del Callao, de la Universidad de Flores. Y bueno, esto no es otra cosa que la demostración de la necesidad y de la inquietud que tienen los abogados por ser mejores. Y que un día sábado estemos así formándonos en la especialidad como es el derecho internacional, genera un compromiso con representar cada vez en forma más eficiente los intereses de los justiciables que nos confían. Así que aunar esfuerzo entre todas las instituciones está generando estas cosas, Alejandra, que es poder llevar todas estas actividades académicas con prestigiosos juristas que la dictan. Aprovecho para saludar al doctor Juan Pablo Quaranta, al doctor Carretero, que ya tenemos en nuestro departamento judicial, han realizado varias charlas. Y bueno, decirles que este es el camino. Ojalá que este puntapié inicial con los hermanos abogados del Perú, con la Universidad de Flores, sea el inicio de una fecunda actividad académica que nos permita ser mejores abogados. Así que felicitaciones, y no iba a perder la oportunidad, Alejandra, de públicamente desearte que pases un excelente día en tu cumpleaños. Así que muchas gracias por la oportunidad que me das. No, gracias a vos, Bebe, gracias por el saludo, gracias por apoyarnos. Como te digo siempre, esto es un esfuerzo conjunto que venimos acompañando el Colegio de Abogados de Quilmes conjuntamente con el foro, y siempre es bueno tenerte. Sabés que siempre te estamos llamando para que vengas y nos acompañes, y tener tu apoyo es muy importante para nosotros, una institución tan chiquita que recién comienza, pero que queremos que acompañe conjuntamente con el colegio y que podamos hacer grandes cosas. Así que gracias por el saludo, Bebe, por lo del cumpleaños, gracias por estar y gracias por tu apoyo. Te mando un abrazo grande. Ahora sí, si ustedes me permiten, le voy a pasar la palabra al doctor Rafael Moya, presidente de la Asociación de Abogados Asociados del Callao, para que salude a los colegas que se encuentran presentes y también al presidente del colegio y a los disertantes. Gracias, doctor. Ya, muy buenas noches en Argentina, muy buenas tardes aquí a nuestros colegas en Perú. Y efectivamente, ¿no? Estos eventos internacionales que estamos realizando, ¿no? Que sea pues el inicio, ¿no? De poder tener esa continuidad pasada, ¿no? Dios mediante esta pandemia, ¿no? Y definitivamente que la participación de la Universidad de Flores, del Colegio de Abogados de Quilmes, le dan pues un realce, ¿no? Significativo a, a estos eventos en el cual nosotros estamos organizando tanto el foro como la Asociación de Abogados del Callao, ¿no? También me sumo a ese saludo por tu cumpleaños, doctora Alejandra, y bueno, ¿no? Ya estaremos pues ya de repente al finalizar la exposición del doctor Quaranta, que en esta oportunidad nos va a tocar pues, un tema muy interesante, ¿no? Sobre el derecho internacional privado. Ya estaremos festejando su cumpleaños vía virtual, todos acá contentos. Muchas gracias
a todos ustedes. Gracias, doctor, muy amable por el saludo. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro disertante, uno de los 5 magíster que existen en la Argentina de Derecho Internacional Privado, el doctor y magíster, el doctor Juan Pablo Quaranta Coster, y un gran amigo que hace 2 días atrás también cumplió años, así que lo hacemos efectivo, su cumpleaños también atrasado, pero ya lo podemos festejar hoy. Hoy con un tema de las TICs y el derecho internacional privado, así que lo escuchamos al doctor Quaranta y espero que puedan aprender, seguir aprendiendo, seguir capacitándose y disfruten, como siempre les digo, de estos mates jurídicos. Un abrazo a todos. Doctor Quaranta, lo escuchamos. No se te escucha, Juan Pablo. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Alejandra y al foro por la invitación, al Colegio de Abogados de Quilmes, a la Universidad de Flores y a la Asociación de Abogados del Callao por permitirme formar parte de este evento. Bueno, el tema de hoy son las tecnologías de la información y las comunicaciones y cómo estas tecnologías circulan con el derecho internacional privado. Yo lo voy a analizar desde una faceta específica, que es la cooperación judicial internacional, o cooperación jurídica internacional, mejor expresado. Existen varios tratados, tanto en Argentina como en Perú, vigentes, sobre cooperación jurídica internacional. La mayor parte de esos tratados han sido negociados y sancionados durante el siglo XX y en la época en que fueron negociados y en que fueron sancionados, el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones no tenía la amplitud de la que goza actualmente. De una manera muy clara, esta situación de pandemia ha producido una aceleración en un proceso que de hecho ya venía aconteciendo, pero se aceleró con la imposibilidad de trasladarse, de tener audiencias de manera personal. Entonces se hizo necesario desarrollar esto. Yo, si me permiten, voy a compartir un PowerPoint con ustedes. Bien, y si vamos a hablar de tecnologías de la información, lo que tenemos que saber primero qué son las tecnologías de la información y cómo están compuestas. Se hace énfasis en el papel de las comunicaciones unificadas en la integración de las telecomunicaciones, líneas telefónicas y señales inalámbricas, computadoras, como el software, los medios de almacenamiento, sistemas audiovisuales. Ya inclusive en materia de TICs se puede hablar de triple play o cuádruple play, dependiendo de la posibilidad de acceso a las tecnologías. Cuando se produce toda esta situación de pandemia, surgen algunos desafíos en relación a las TICs y a los tratados internacionales. Estos puntos que yo les voy a plantear ahora a ustedes acá, yo los tomé de una conferencia que dio el profesor Juan José Cerdeira en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ¿sí? Entonces, él, con relación a las TICs y los tratados internacionales,
plantea analizar los siguientes puntos. La dificultad en el diligenciamiento de las solicitudes en soporte papel. Claro, con el COVID, con la pandemia, se hace complicado el traslado de documentación, los courier, entonces la vía electrónica es más rápida. Esto llevó al auge de las cartas rogatorias o exhortos transmitidos por vía electrónica. Pero también este auge de diligenciamiento electrónico conlleva a que se tiene que preservar la seguridad jurídica y que igualmente se debe cumplir con las previsiones de los tratados internacionales y tener en cuenta y tratar de evitar en la mayor medida posible la comunicación informal previa y por redes. ¿Esto por qué? Porque él planteaba que muchas veces las comunicaciones se hacen vía WhatsApp o vía algún correo electrónico que no tiene firma digital o que no tiene encriptación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la seguridad de los medios que se utilizan para transmitir la información. Bueno, estos son los grados de cooperación internacional, un grado menos intenso, que es el primero, que incluye las medidas de mero trámite y las medidas de prueba. Dentro de las medidas de mero trámite vamos a tener, por ejemplo, lo que son las notificaciones de demandas, ¿sí?, o de algún otro tipo de acto en el extranjero. En la colaboración de segundo grado vamos a tener las medidas cautelares, y en lo que es tercer grado vamos a tener el reconocimiento y ejecución de decisiones foráneas. Yo pongo decisiones foráneas porque esto incluye las decisiones judiciales, administrativas, decisiones de tribunales arbitrales, ¿de acuerdo? Entonces, busqué un término que sea lo más comprensivo posible. Bien. Ya había hecho un poco mención a esto, en el sentido que la República Argentina tiene varios tratados o instrumentos internacionales vigentes que fueron negociados y sancionados en una época en que las TIC no existían como tales. Entonces, ¿qué es lo que propongo que hagamos? Analizar entre todos la factibilidad de la utilización de estas tecnologías de la información y las comunicaciones en algunos convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países americanos, los principios ASADIP o principios Trans-Use, y en el Código Civil y Comercial de la Nación, que hace unos meses, más específicamente el 1 de agosto, se cumplieron 5 años de su entrada en vigor en el país. Analizando la Conferencia de La Haya, que es el foro universal de regulación del derecho internacional privado, tenemos que hace tiempo la conferencia viene recurriendo a las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, con un sitio web que es el que figura aquí en pantalla. A través de este sitio web se puede tener acceso, por ejemplo, a los textos de los tratados en distintos idiomas, al estado de ratificaciones. En el caso que haya alguna comisión de estudio de algún tratado, como por ejemplo en este momento hay una comisión que está estudiando el tema de la maternidad subrogada, entonces se puede seguir el trabajo de las distintas comisiones y se puede acceder a mucha y variada información, a distintas publicaciones, y también hay un ebook store, es decir,
dentro del sitio web de la Conferencia de La Haya se puede tener acceso a libros digitales. Ya entrando en el análisis de los convenios, yo opté por comenzar por el convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, que es la Convención de la Apostilla, o Apostille. Es una convención justamente que se sancionó en el año 1961, que va a cumplir 60 años de vida el año que viene, y es un tratado tecnológicamente neutro. ¿Cuál es la ventaja de esta neutralidad tecnológica? Que le permite al tratado adaptarse de una manera muy particular a las tecnologías de la información. En el año 2006, la Conferencia de La Haya suscribió un convenio con la Asociación de Notarios de los Estados Unidos y se creó la e-Apostille. ¿Cuál es la ventaja? Es un archivo electrónico que está firmado digitalmente y que es transmitido por medios electrónicos. Se usa para documentos electrónicos o escaneados, y esto a su vez conlleva un registro también electrónico, con lo cual se puede acceder al registro y verificar la autenticidad de la apostilla electrónica que viene anexada al documento. Todo esto se consiguió sin tocar un solo artículo de la Convención. Luego tenemos también dos convenios muy importantes, que son el convenio de notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, y el convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero también en materia civil o comercial. Estos convenios son revisados periódicamente. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado establece comisiones especiales destinadas al estudio de estos tratados, y estas comisiones especiales hace tiempo que vienen impulsando y alentando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en ambos tratados. En este sentido, dentro de la página del sitio web de la Conferencia de La Haya, se pueden acceder a estos documentos que yo puse aquí, que uno es un formulario modelo anexo al convenio de notificaciones. Ese convenio puede ser completado en línea y se tiene una versión Word y otra PDF, con lo cual el consultante de la página puede decidir a qué versión acceder. Y el convenio de obtención de pruebas contiene un modelo de carta rogatoria, de acuerdo con lo cual, de esta manera se logra la uniformidad en la tramitación de las medidas solicitadas al amparo de esta convención. El convenio de La Haya del 5 de octubre de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Es un convenio que durante esta época de pandemia ha sido muy aplicado. Aquí quizás el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación sea donde mayor despliegue tienen. Tenemos una base de datos que es INCADAT, en la cual se vuelca toda la información existente sobre los fallos que aplican la Convención. Se puede acceder a esta base
por voz, por artículo, se puede acceder por país. La información está en distintos idiomas, se puede conseguir información en inglés, en castellano, en francés, ¿sí? Y esta base de datos permite a todos los operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, inclusive a docentes, a investigadores, a alumnos, acceder a información en tiempo real y en línea y permite la unificación y la uniformidad de la aplicación del tratado a nivel internacional. Es decir, cuando un juez argentino debe resolver si restituye o no a un menor al estado de su residencia habitual, puede consultar esta base de datos y ver en situaciones similares que resolvieron otros jueces de otras jurisdicciones, y de esa manera se va generando una jurisprudencia uniforme. También aquí es importante la red internacional de jueces de La Haya. Esta red internacional tiene una doble función. Está integrada por más de 130 jueces de más de 80 países, y los jueces cumplen en sus propios países la función de nexo con los demás integrantes del Poder Judicial de ese Estado, ayudando de esa manera a la aplicación del convenio, facilitar la consulta, y hacia la Conferencia de La Haya, bueno, son los encargados de transmitir la información de cómo se aplica la convención en el país, los casos tratados, y todo esto lo hacen a través de una plataforma segura que permite la utilización, por ejemplo, de firmas digitales para la transmisión de la información. En Argentina tenemos una integrante de esta red internacional de jueces de La Haya, que es la doctora Tagle, que es una jueza de la provincia de Córdoba. Y lo último, lo más nuevo que salió por el tema de la pandemia, es una caja de herramientas, un toolkit, en relación a la aplicación de la Convención de Restitución de Menores. Esto tiene distintos aspectos, distintas sugerencias, está enfocado desde el punto de vista de cómo hacer la transición en aquellos casos en que se ordene la restitución de un menor, cómo se tiene que tratar de llevar a cabo esa restitución de manera que esta situación de pandemia no afecte al menor. Bueno, cómo los jueces deben aplicar la convención. Sobre todo hay un artículo que es el artículo 13, inciso 1.b, que se refiere al riesgo físico o psíquico en el caso de devolución del menor. Y la jurisprudencia internacional lo que ha hecho es, si bien ha ido ordenando en muchos casos las restituciones, ha pospuesto el hecho efectivo del retorno del menor hasta que las situaciones de salubridad a nivel mundial mejoren. Así como los convenios de La Haya que acabamos de ver son tecnológicamente neutros desde el punto de vista de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, la CONJIB, se ha dedicado específicamente a sancionar convenios que regulan la utilización de las tecnologías de la información. El primer convenio es un convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre ministerios de justicia.
y un protocolo adicional. Este tratado y este protocolo se han sancionado en la República Argentina en el año 2010. Y justamente lo que hacen es regular el uso de la videoconferencia. Es decir, regulan el uso de la videoconferencia para, por ejemplo, producir prueba para tomar una declaración testimonial, pericial, para tomar una declaración a las partes, ¿sí? Pero no regulan sobre el fondo del tema, es decir, la producción de la prueba en sí misma va a estar regulada, supongamos, por la Convención de Obtención de Pruebas de La Haya, por la Convención Interamericana de Obtención de Prueba en el extranjero. Lo único que va a regular este tratado es el medio tecnológico, cómo se lo va a utilizar y las distintas medidas de seguridad que se deben adoptar para justamente que los derechos de los justiciables no se vean vulnerados. Y por último, en CONGIP tenemos el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Esto es un tratado que se suscribió el año pasado, en el mes de julio, en la ciudad de Medellín, en Colombia, y lo que hace básicamente es regular el uso de una plataforma que se llama Ibera, que va a ser la plataforma a través de la cual se van a transmitir de manera electrónica las solicitudes. Nuevamente, lo que hace el tratado en este caso es regular el medio electrónico, los requisitos técnicos, cómo se va a mantener desde el punto de vista económico la plataforma, cómo se va a administrar, cómo se va a garantizar la privacidad de las partes. Establece también que va a ser transmisión entre autoridades centrales, es decir, acá no va a haber comunicación de juez a juez, como puede haber en el caso de la videoconferencia. ¿De acuerdo? Acá la comunicación es entre autoridades centrales. Entonces, lo mismo que en el caso del convenio de videoconferencia, las medidas que deban adoptarse tendrán luego su convenio o tratado que se aplique, ¿sí? Supongamos obtención de prueba, supongamos eventualmente una restitución de menores, ¿de acuerdo? Una cooperación judicial para notificar una demanda en el extranjero. Los principios ASADIP. ASADIP es la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, y en el año 2016, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se sancionaron unos principios que son estos principios de acceso a la justicia, conocidos como principios trans-use. Esto es una normativa de soft law, es decir, es derecho blando, no es un tratado. Lo que se busca es brindar a los jueces y demás operadores jurídicos unas guías sobre cómo deben aplicarse ciertas normas en materia, por ejemplo, de cooperación internacional jurídica, en lo que puede hacer emplazamiento, notificación o citación del demandado. ¿De acuerdo? Aquí sí, nuevamente,
se hace referencia a los TICs. El artículo 4.7 dice que siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones, y esto lo remarco, siempre que se garantice la seguridad, los jueces y demás operadores de justicia van a procurar y favorecer la utilización de las TICs con el objeto de efectivizar la cooperación solicitada. El artículo 4.8 apunta a favorecer los mecanismos de enlace facilitados por redes internacionales de funcionarios públicos, de manera tal de valerse de sus correspondientes funciones para favorecer el acceso a la justicia. ¿Qué es lo que se busca? Un acceso a la justicia efectivo, rápido, seguro, que garantice a los justiciables poder hacer valer sus derechos. El artículo 5.1 de los principios Transuse dicen que el emplazamiento, notificación o citación inicial debe llevarse a cabo de manera personal. Y después sostiene que en aquellos casos que ese emplazamiento o notificación no se pueda hacer de manera personal, se puede procurar que la medida se realice a través de los medios tecnológicos disponibles en el estado donde el demandado deba ser notificado. ¿De acuerdo? Acá hay algo muy importante que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos en Derecho Internacional Privado, y es que toda la materia procesal se rige por la Lex Fori. Es decir, yo puedo solicitar una notificación vía TICS, pero luego la notificación utilizando esa tecnología va a depender de que la legislación del Estado requerido lo permita y del estado de desarrollo de estas tecnologías en dicho Estado. Bien. El Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2607 se refiere a la prórroga expresa o tácita de la jurisdicción internacional. Y en una parte del primer párrafo dice que se admite también todo medio de comunicación que permita establecer la prueba por un texto. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a poder prorrogar de manera expresa la jurisdicción en aquellos casos donde el acuerdo de voluntades se haya expresado, por ejemplo, a través de un correo electrónico, de WhatsApp, de Telegram, de Messenger de Facebook. Y aquí lo importante es que ese acuerdo se pueda establecer la prueba por un texto, es decir, que se pueda bajar a soporte escrito, ¿sí? Lo que en doctrina se conoce de algún modo como el equivalente funcional. ¿De acuerdo? Luego los artículos 2611 y 2612 se refieren a la cooperación. Y el artículo 2611 establece la obligación de las autoridades argentinas, y dice autoridades, no dice jueces, de prestar amplia colaboración jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Y el 2612 regula la asistencia procesal y determina que las comunicaciones deberán canalizarse por vía de exhorto o carta rogatoria. Y prevé la posibilidad de comunicaciones directas entre jueces. Estos dos artículos tienen una redacción tecnológicamente neutra, nuevamente, no hacen referencia a las tecnologías de la información. Sin embargo, yo interpreto que, al igual que en los casos de los convenios de la Conferencia de La Haya, esta neutralidad tecnológica en la redacción de la norma va a permitir
la utilización de distintos medios electrónicos para poder llevar a cabo esa cooperación. Ahora sí, para ir redondeando y para ir terminando con mi presentación, nuevamente resaltar esto de que convenios celebrados en el siglo XX con un carácter tecnológicamente neutro favorecen la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación como existen ahora y probablemente las que se creen en el futuro. En este siglo se han sancionado distintas normas de hard law, como por ejemplo los convenios de COMGIP y de soft law, los principios ASADIT, que receptan específicamente las tecnologías en su articulado. Y por último, tomar en cuenta las previsiones que tienen que cumplirse en cada tratado, preservando la seguridad jurídica y garantizando la seguridad en la transmisión electrónica de datos. Para esto tendremos que recurrir a sistemas de encriptación, a firmas digitales, con el objeto de evitar situaciones de alteración o de hackeo de los instrumentos que se transmitan por este medio. Bueno, yo espero no haberlos aburrido, agradezco su presencia y que me hayan escuchado y quedo a disposición para cualquier consulta que tengan. La verdad que me hiciste acordar de las clases que dabas en la facultad con el soft law y hay muchas caras, estaba mirando muchísimas caras de gente que conocemos ambos, que también fueron tus alumnos y todos estábamos con la cabecita así como diciendo, ahora me acuerdo. Yo acá en el chat no tengo ninguna pregunta, pero a ver, las tecnologías de la comunicación actualmente en lo que es República Argentina, solamente hablando de República Argentina, se están haciendo, como dijiste, audiencias virtuales y se están haciendo también notificaciones por otros tipos de medios. Mi pregunta sería la siguiente: si bien antes se utilizaba el exhorto, o se sigue utilizando, no lo sé, para ciertas comunicaciones con otros países, ¿cómo sería ahora? ¿También se podría o se sigue utilizando el exhorto y otras técnicas? ¿O cómo se estaría haciendo en la actualidad, Juan? Ale, el exhorto es la vía por la cual se canaliza la solicitud de colaboración internacional. Exhortar es pedir, por eso se llama como se llama, exhorto o carta rogatoria. Es el medio que utiliza el juez de un estado para solicitarle al juez de otro estado que le preste la ayuda que necesita. Ahora, ese exhorto o esa carta rogatoria se va a poder enviar, por ejemplo, vía electrónica, pero vas a seguir utilizando el exhorto o la carta rogatoria. ¿Soy claro lo que estoy planteando? Entendí. Lo que se está variando de algún modo es la vía de transmisión. El instrumento jurídico sigue siendo el mismo, sigue siendo el exhorto o la carta rogatoria. O sea que lo podrían mandar vía Facebook o vía cualquier otro medio electrónico. Facebook se podría, pero Facebook no garantizaría, creo yo, quizás el doctor Carretero, o voy a hacer un reenvío interno a la doctora Adriana Dreising de Clor y al doctor Carlos Echegaray. Yo interpreto que Facebook no da las condiciones de garantía y de seguridad jurídica necesarias y mínimas para poder hacer esto. Por eso sería importante
el doctor Cerdeira me dijo hace 20 días aproximadamente que se está evaluando en Argentina la posibilidad de ratificar el convenio de Medellín. Sería excelente porque con todos los países iberoamericanos tendríamos esa vía y inclusive el tratado prevé el financiamiento y el mantenimiento de la red. Entonces, implementar esa red sería una ventaja y habría un costo bastante bajo para los estados desde el punto de vista de su implementación tecnológica. Claro, claro. Sí, sí, entendí. Era, no veo, salvo que vos veas alguna pregunta, yo no veo ninguna, sino que Hernán está hablando de cuando iba a la universidad y cómo le enseñaban respecto de derecho internacional privado, pero no veo. A ver, Adriana dice... Acá la doctora Dreising está diciendo que tiene un problema de afonía, pero que apoya totalmente el convenio de Medellín que contiene todas las condiciones para facilitar el uso de las TICs. Sí, tal cual. El doctor Moya me parece que quiere decirle una pregunta. Doctor, ¿lo escuchamos? Sí. Doctor, bueno, nos ha dado pues muy buenos alcances, ¿no? De lo que es el uso de estas plataformas para poder, ¿no? Llevar los procesos, ¿no? O el derecho internacional privado, pero esos convenios, tratados están antes de la pandemia. Entonces, ahora, casualmente, a raíz de la pandemia, prácticamente esto ha habido un flujo un poquito más intenso. ¿Qué tan bueno está pues regulado el uso de estas plataformas? Porque en realidad por ahí escuché la implementación de una red o no. Bueno, en todo caso, sería bueno porque con este tema de la pandemia todo el mundo ya está utilizando esto. Entonces, ¿qué tan seguro es el uso de estas plataformas? Doctor, el uso de esta plataforma se han utilizado muy bien, está colocando aquí en el chat la doctora Dreising de Clor, en el caso de, por ejemplo, sustracción de menores. Son plataformas en las cuales la tecnología que se utiliza garantiza la seguridad por métodos de encriptación de firmas digitales. Aquí la doctora Dreising está poniendo en el chat que en la provincia de Córdoba se utilizan esas plataformas en casos de restitución de menores entre la provincia de Córdoba y México, por ejemplo. Y con relación a este tratado de Medellín y a la plataforma Ibera, al ser Perú un estado iberoamericano, yo entiendo que es posible que en algún momento se analice o no, no sé, la ratificación por parte de Perú del tratado. Le repito, el Tratado de Medellín de 2019, lo único que regula es el medio tecnológico, la utilización de la plataforma. Después, a través de esa plataforma, se van a poder diligenciar distintas medidas de cooperación jurídica, como por ejemplo notificaciones de demanda, solicitudes de restitución de menores, obtenciones de prueba. De acuerdo, después entran a jugar todos los convenios que estuvimos analizando, los de La Haya, las distintas convenciones interamericanas, algunas de las cuales analizó el doctor Carretero anteriormente, la de cartas rogatorias, la de obtención de pruebas en el extranjero. Entonces,
¿cuál es la ventaja de estas plataformas? Reducción de costos, porque entre otras cosas, lo que busca Ibera al tener firmas digitales, mensajes encriptados, es la suplantación del soporte papel. Con todos los beneficios, inclusive desde el punto de vista que ello conlleva. Y aquí en el chat, la doctora Dreising me está poniendo que el Código Civil contiene las comunicaciones directas entre autoridades jurisdiccionales en el artículo 2612, que yo ya les había mencionado. Yo le hago una aclaración. La doctora Dreising fue una de las 4 redactoras de la parte de Derecho Internacional Privado del Código Civil y Comercial argentino, junto con el doctor Iñiguez y las doctoras Usal y Najurieta. Así que creo que nadie mejor que ella como para conocer la redacción de ciertos artículos del código. Genial, y además un placer tenerla, doctora. No sabíamos esta cuestión si no la hubiéramos presentado con anticipación. Así que bienvenida al foro y ya la vamos a estar convocando. Acá todo el que entra al foro no sale más, pregúntele a Carretero. Así que la verdad que no sé cuál es la pregunta que está, si la querés leer vos, Juan Pablo, porque está Hernán preguntando algo que tiene que ver con Italia, con un convenio bilateral que hace muchos años no era necesario la apostille, dice, pero no entiendo, no le entiendo la pregunta. No, hay un convenio bilateral con Italia, me imagino que se debe referir a lo siguiente. Hay un convenio bilateral y, si no me equivoco, Carretero, Carlos Echegaray, Adriana Dreising, por favor ayúdenme, suprimiendo la exigencia de legalización en materias de actas de Estado civil. Es decir, si vos tenés que hacer una sucesión en Argentina de una persona que falleció en Italia, vos me traés la partida de defunción italiana sin necesidad de legalizar. Supongo que debe estar haciendo referencia a ese convenio bilateral. Suprime esa legalización, me lo está confirmando el doctor Echegaray también desde Córdoba. Sí, está aclarando que era eso, Juan. Así que sí, se refería a eso, Hernán. Bien, sí, es así. Pero es un convenio específico, también negociado de manera muy particular por la cantidad de sucesiones que pueden presentarse con personas que hayan fallecido en Italia, por la cantidad de descendientes italianos que tenemos aquí en Argentina también. Claro, tal cual. Bueno, yo creo que quedó claro lo que estuviste diciendo y no veo ninguna otra pregunta en el chat, así que si alguien quiere hacer una pregunta, le habilitamos el micrófono o que la escriba por el chat para poder preguntarle al doctor. Aprovechemos que está acá, así nos podemos sacar un montón de dudas, los que no tenemos tan claro el derecho internacional privado, que es bastante complicadito. Se ríe Carretero ahí. Así que no sé si querés aclarar algo más, Juan, respecto a este tema. ¿En qué? A ver, no sé, para decirte alguna pregunta y que esto no sea tan corto, ¿no? Habilitan las comunicaciones por otros medios, específicamente entre varios lugares, varios países, ¿no? ¿Cómo sería la comunicación? ¿Vía mail? ¿Vía qué medio sería el específico o el más utilizado? ¿Cuál sería? Y digamos, en el caso del convenio de Medellín, se designan autoridades centrales, se designan puntos de contacto, y esos puntos de contacto van a tener una dirección de mail segura, con firma digital, y el correo va a estar encriptado.
Entonces, sí, la comunicación va a ser vía mail, ¿de acuerdo? En principio. En el caso de la transmisión, después tenés el convenio de videoconferencia, en el cual ahí lo que se está regulando desde el punto de vista técnico y tecnológico es el uso de la videoconferencia, en tanto y en cuanto otorgue seguridad. ¿De acuerdo? Pensemos que en el caso del tratado de videoconferencia, que ya está vigente porque hay algunos países ratificantes, lo que se busca es la utilización en procesos judiciales. Entonces, al ser utilizado en procedimientos judiciales, hace falta garantizar seguridad jurídica y que no se vulneren derechos de los justiciables, ¿de acuerdo? O que la pericia que se lleve a cabo surja o se realice de manera correcta. Sí, el doctor Echegaray desde Córdoba quiere hacer un comentario. Sí, Carlos, te escuchamos. Ahí le habilité el micrófono, tiene que habilitarlo usted desde la computadora, doctor. ¿No? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya está el micrófono habilitado. No, yo simplemente quería hacer algún comentario, una apreciación, siguiendo el hilo de la exposición clara, concreta, precisa que ha hecho acá el amigo Juan Pablo, con quien venimos ya hace muchos años compartiendo el amor por el derecho internacional privado desde la cátedra y también muchas veces desde la profesión. Pero hay con alguna consideración que él hizo cuando decía que la norma de cooperación decía que se debía prestar amplia, con los jueces deben prestar amplia colaboración. El término amplio realmente es un término precioso dentro de la norma, si se quiere, porque le da al juez la posibilidad y la libertad de, para satisfacer en definitiva esto que es realizar la justicia en orden internacional, que aspira el derecho internacional privado, y garantizar de alguna manera el derecho de los justiciables, le da al juez muchas posibilidades. O sea, es un término que abre puertas. ¿Y qué puertas abre? Y bueno, las puertas justamente acá el doctor Colanta Coster nos ha mencionado. O sea, no ha quedado la norma ni va a quedar la norma desactualizada en aras de la cooperación. La cooperación todos sabemos que cada vez está más, es como que está más al orden del día, porque los traslados, fuera de época de pandemia, la gente circula, la gente va de un lado a otro, se generan estas relaciones privatistas internacionales, y en el tema de la cooperación suele presentarse un tema que no es menor y que por ahí tiene que ser también considerado, que es por ejemplo el tema de la diversidad idiomática. Porque todos entendemos que dentro del ámbito latinoamericano, sacando Brasil, y que ahora hay una cierta flexibilización con las traducciones, todos hablamos español, pero las relaciones jurídico-privadas no se limitan al español. Y vemos muchas veces que está este tema de no solamente saber cuál va a ser la plataforma que voy a utilizar yo, que en general los convenios prevén plataformas encriptadas para mantener una buena, digamos, seguridad y por supuesto dando todas las garantías del debido proceso, la bilateralidad, la comunicación, etcétera, sino tenemos el problema del idioma. Hay interesantes artículos sobre que el idioma, para digamos, concientizar que el idioma no se convierta en la cooperación en un escollo que impida el acceso a la justicia. Porque todos los que hemos alguna vez traducido algo sabemos el costo operativo de la traducción, entre traductor, legalización y tal. Entonces, en todo este tema de la cooperación, en todo este tema de la comunicación interjurisdiccional en forma ortodoxa, si se quiere, con los viejos procedimientos, con estos nuevos procedimientos, el tema del idioma es un tema no menor a ser tenido en cuenta. No les podemos obligar a los jueces, dentro de todo lo que se les puede obligar, que también conozcan el idioma extranjero. Y llegar en la circunstancia que alguien no pueda acceder a la justicia por el costo operativo de la traducción, realmente sería, digamos, desbaratar de alguna manera una suerte de derechos acordados, expectativas, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos,
si uno se plantea el ayer, el hoy y el mañana de la cooperación, el mañana de la cooperación va por los sistemas electrónicos, por los sistemas de comunicaciones a través de cualquier de las aplicaciones que se consideren pertinentes. Y también creo que va a través de las comunicaciones directas. Creo que la alternativa de comunicación directa dentro del Código Civil como una posibilidad de cooperación tiene que ser mucho más explotada. No solamente limitada por ahí al tema de niños, de traslados transfronterizos, que es donde más se usa, sino darle a los jueces, haciendo uso de esa amplia facultad que tienen, más la obligación que tienen del artículo 3 de dictar una sentencia razonablemente fundada, y a lo mejor en el uso de la cooperación, abrirle las puertas a los jueces, o sea que no sea una cuestión por ahí que termine debatiéndose siempre entre los jusprivatistas internacionales que nos tildan de gente rara, de que hablan palabras extrañas y que tenemos un vocabulario propio, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente no quiero cansarlos más, pero bueno, quiero felicitar a la organización, que lo dije recién, y a Juan Pablo, porque nos ha planteado un panorama completo de los tratados, que por ahí tampoco es fácil sistematizarlos, y ha dejado como inquietud algunas cuestiones que no son tan el mañana, son el hoy. Porque si hace 30 usábamos la máquina de escribir, eso ya es una antigüedad absoluta, y hoy tenemos que pensar que el dinamismo, la diversidad legislativa, y etcétera, nos impone como operadores jurídicos todas estas nuevas tecnologías a las que, bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando. Pero realmente me ha agradado muchísimo, Juan Pablo, la exposición, y me parece que es sumamente útil e interesante. Muchas gracias. Quiero hacer un agregado a todo esto que acaba de decir Carlos. La Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, bien digo, decía que se entendía por escrito la transmisión por telex. Sí. Y el fax. Y el fax. Sí, perdón. Bueno, también. Y estamos hablando de 1980, hace 40 años. Exactamente. Todo claro. lo que hemos avanzado, y UNCITRAL ha sacado una interpretación de lo que es por escrito, haciendo referencia al ente funcional por el tema de lo que es por escrito dentro del ámbito de la Convención de Compraventa de Viena de 1980. Sí. Entonces, sí, quizás para agregar una sola cosa a lo que planteaste vos, Carlos, el tema de las comunicaciones judiciales directas se da porque muchas veces en zonas de frontera, fuera de la situación de pandemia, y había que diligenciar una cooperación, la cooperación tenía que venir a Cancillería, a Capital Federal, después ir al Ministerio de Justicia o de Relaciones Exteriores del otro estado y después volver a la frontera. Entonces, la comunicación directa en zonas de frontera facilita mucho las cosas y reduce los costos. Exacto. Ahora, con todo esto de la pandemia, ya el que sea una situación de frontera o no, deviene irrelevante porque el COVID y estas tecnologías han volteado las fronteras físicas. Exacto. ¿De acuerdo? No, además que, a ver, estamos en la era de la despapelización. Entonces, claro. Si alguno se acuerda cómo, haciendo el paralelo de cómo legalizamos cualquier instrumento público, poniéndole sellos, más tasas, más tasas, más tasas, que era dinero, más dinero, más dinero, y ahora tenemos la e-apostil, bueno, o sea, eso, digamos, es ir de acuerdo al signo de los tiempos. Entonces, digamos, nosotros como operadores jurídicos tenemos que llevar estas novedades al tribunal, tenemos que llevar estas cuestiones para que los tribunales sepan, porque uno tiene un poquito más de conocimiento por la especialidad o lo que sea, y los operadores jurídicos sepan que hay otras alternativas. Y es un poco la docencia que todos tenemos que hacer dentro y fuera de la cátedra. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, doctor Echegaray.
Sí. Lo bueno que tienen estas charlas de derecho internacional privado es como que ustedes los youth privatistas son como una secta que se mueven todos juntos, van todos juntitos y se apañan entre ustedes porque salta uno, salta el otro, sí. Y siempre pasan estas cuestiones. Así que al doctor Echegaray también lo vamos a convocar. Queda usted notificado, doctor. Póngale el apostillado que usted quiera. Ale, con el doctor Echegaray soy amigo desde el año 97, nos conocimos en un congreso en Mendoza. Así es, exactamente. No, y además lo que me fascina de todas estas charlas que hacemos siempre cuando tiene que ver tema de derecho internacional privado, que pasan estas cosas. El aporte de cada uno de ustedes y que no hay una mezquindad entre ustedes para tratar de que los demás aprendamos esta materia. Así que esto está buenísimo también. Agradecerle al doctor Echegaray su participación. Bueno, la doctora Gracie no pudo hablar porque tiene un problema de difonía, pero le agradecemos también por lo que escribió en el chat. Y bueno, Juan Carlos, como siempre, ya te tomamos desde la primera vez que viniste al foro con Juan Pablo, así que la verdad que genial las explicaciones y tratar de entender. Por eso es que tampoco no hay muchas preguntas para hacer, porque, bueno... Doctora, yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, quiero interponer. Hace rato estoy levantando la mano y nadie me hace caso. No puede ser. Abrimos la mano, doctor. Adelante. Sí, mire, más que una pregunta quiero hacer una precisión o en todo caso unos alcances con relación a Perú. Bien, mire, aquí en Perú tenemos 3 procedimientos, por decirlo así, cuando se trata de derecho internacional. El primero, bueno, esa es la apostilla de la Haya, que como todos sabemos es para reconocimiento de documentos. Básicamente es un tema de puro derecho, porque es reconocer documentos emitidos en el extranjero. Eso se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que entiendo también se realizan en todos los países de América. El segundo procedimiento es cuando se va a iniciar un proceso judicial. Cuando se inicia un proceso judicial, se hace una notificación por exhorto internacional. ¿Qué significa? Presento mi demanda, llámese una demanda civil, una demanda laboral, donde, bueno, de repente la parte demandada vive en el extranjero y a través del órgano jurisdiccional, vía Corte Superior de Justicia, se oficia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se oficia al Consulado de Perú en el país donde está la parte demandada y ahí se hace, digamos, la notificación. Hoy en día, ya con este tema de la pandemia, y ya el Poder Judicial lo venía implementando a través de la nueva ley procesal del trabajo y también a través del nuevo Código Procesal Constitucional, en donde establecía que en situaciones de carácter extraordinarias o urgentes, las audiencias pueden ser virtuales. Ojo, la nueva ley procesal de trabajo de nosotros en Perú entró en vigencia en el 2010. El Código Procesal Constitucional, el nuevo, entró, si no me parece, en el 2009 y ha ido incorporándose de manera paulatina a nivel regiones, a nivel Perú. Hoy en día, es más, hasta hace poco, durante esta época de la pandemia, unos jueces en materia penal han llevado las audiencias vía video WhatsApp. Vía video WhatsApp. De hecho, todavía el Poder Judicial no había implementado, digamos, la forma de cómo llevar a cabo estas audiencias virtuales. Ahora ya lo vienen haciendo de manera sistematizada a través del Google Meet. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya efectivamente, como dicen los doctores, el Poder Judicial, más allá de que haya un convenio, más allá de que haya un procedimiento, ya los jueces están permitiendo, a materia de criterio, digamos, criterio jurisdiccional, realizar las audiencias vía medios alternativos como estos programas de el WhatsApp, Google Meet, Facebook Live y todo lo demás, porque incluso en materia penal se está realizando así.
Bueno, hasta ahí ya he identificado dos procedimientos. Uno que es el reconocimiento de puro derecho, que es para temas administrativos o documentos emitidos a nivel internacional. Dos, el inicio de procesos judiciales y cómo se podrían llevar o cómo se están llevando. Y el tercer procedimiento es un proceso judicial, vale decir, que se llama exequatur, que es el reconocimiento de sentencias emitidas a nivel internacional. Este proceso se inicia a través de una demanda presentada ante la Corte Suprema. Bueno, a través de la Corte Suprema, lógicamente, si es una demanda, es una sentencia emitida en un idioma extranjero o distinto digamos, al castellano, van a pasar por una traducción oficial a través de un perito autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero básicamente lo que tenemos son estos tres tipos de procedimiento para reconocimiento, ya sea de sentencias emitidas en el extranjero, para el reconocimiento de documentos o para el inicio y la continuidad de procesos judiciales. De todas maneras, existe la colaboración internacional porque si hay que recoger pruebas, los oficios lógicamente van a tener que ser de ministerio a ministerio, independientemente de que si es emitido por el Ministerio Público, que es en este caso la Fiscalía, o por el Poder Judicial, que es a través de los juzgados, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores y el oficio. Ahora, creo que ya se está obviando la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú porque es un poco más burócrata, por decirlo así. Y esto ha traído a colación con este tan sonado caso de Odebrecht, en donde se ha permitido que sea institución a institución, es decir, Ministerio Público o Fiscalía de la Nación a Fiscalía de Brasil, Poder Judicial de Perú, Poder Judicial de Brasil. Pero creo que tenemos básicamente los mismos procedimientos a nivel internacional para este tipo de colaboraciones. Sí, correcto. Sí, estaba hablando el doctor diferencia... Melvin Mendoza Efio, que fue el disertante de la charla pasada. Lo que pasa es que tiene un problema en la cámara, por eso no lo pudieron ver, pero bueno, él se dedica específicamente a la parte laboral, por eso estaba hablando de estos temas, pero si no me... Juan, la única diferencia con Argentina es que aquí los casos de exequatur se inician en primera instancia. No se va a la corte. Ya, no, aquí la primera instancia... El sistema es más parecido al brasilero, que también se va a la corte y después la corte, en el caso que lo admita, lo deriva al juzgado correspondiente para darle trámite. Correcto, correcto. Sí. O sea, el fin es el mismo, pero bueno, es distinta la forma de ingreso al sistema. Sí, efectivamente, se inicia ante la Corte Suprema, admite a trámite la demanda y ya la deriva, digamos, a un órgano de menor jerarquía para que proceda con digamos, con el proceso y consecuentemente con la ejecución. Bien. Genial, genial. La verdad que siempre, como dijo el doctor Carretero recién por chat, siempre es bueno debatir y hacer intercambio de ideas y conocer un poco más cómo es la legislación de cada uno de los países que en este momento estamos hablando, y justamente para eso se hizo esta jornada, para tratar de conocernos un poco más, a ver qué tenemos en común, qué tenemos de manera distinta. La verdad que esto es un intercambio bastante enriquecedor para todos, me parece. No sé qué piensan ustedes. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, doctora. Claro, doctora. Felicitar a Juan Pablo, la verdad. Muy clarito, muy bueno. Y lo único que yo no puedo volverme con mi genio, lo único que, ojo con los métodos de transmisión, por el tema de la seguridad jurídica y el tema de los hackeos. Cuando ahí hablamos de WhatsApp y hablamos de Facebook Live y todo eso, ojo con el tema de la seguridad y el encriptamiento de estos temas, porque en las redes la seguridad jurídica no pasó a ser muy partidaria, ¿no? A pesar de que hasta que no se vea la forma de que estas transmisiones no puedan ser hackeadas o no puedan ser intervenidas. Es lo único que voy a aportar, por lo demás... Doctor, nos complementamos bien, me parece, doctor Juan Pablo, entre los dos temas.
Quedó Juan y claro. Juan. Juan y Juan, sí. Como bueno, los que somos viejos sabemos de algo parecido que cantaban. Así que bueno, nada más. No, pero es cierto, me imagino que la legislación de cada país tomará los recaudos necesarios como para que este tipo de comunicaciones electrónicas sea lo más seguro posible y que no dé oportunidades de que haya algún tipo de inconveniente en el medio con algún tipo de notificación o con algún tipo de charla o de audiencia, ¿no? Que puede pasar con esto de los temas electrónicos. De todas maneras, de eso se trata. De todas maneras, pensemos que los hackers están a la orden del día y no hay sistema que sea perfecto y que no sea hackeable. De todas maneras, de lo que se trata, recurriendo a los que ejercemos la abogacía en la provincia de Buenos Aires, tenemos token con firma digital, que ahora se está extendiendo además a otros ámbitos de la provincia que no son estrictamente judiciales. Yo hace muchos años uso un correo electrónico que se llama Proton Mail, que tiene todo un sistema de encriptación, es decir, hay medios, pero ningún medio es perfecto y de lo que se trata es de tomar la mayor cantidad de salvaguardas posibles para garantizar que la información que se transmita llegue como tiene que llegar y que nadie la altere en el medio. Y coincido en lo que dijo Carlos, en el sentido que esto ya no es el futuro, esto es el presente. Yo creo que esto no tiene retorno. Lo único que nos queda es ir perfeccionando los medios e ir avanzando. Porque no tiene ningún sentido volver para atrás con todo esto. No, además mayor practicidad y mayor rapidez y como lo dijo el doctor Echegaray, bajan los costos de un acceso a la justicia que antes era demasiado elevado por el tema del derecho internacional privado. El doctor Moya quería hacer una apreciación, pero ahora no lo estoy viendo. Doctor, ¿está por ahí? No sé qué era lo que quería decir. Me parece que salió. Sí, no lo veo. Ahí está. Doctor, ¿usted quería hacer un...? No, más que todo, yo creo que quería pues precisar, y creo que acá todos nosotros tenemos ese criterio que les voy a manifestar, en el sentido de que cualquiera sea pues no las formas que podamos utilizar las tecnologías, yo creo que nosotros como profesionales del derecho, lo que nosotros queremos es que no dejemos en ningún momento de administrar justicia, ¿verdad? Siempre vamos a estar sumando de cualquier forma, porque para eso creo que estamos nosotros preparados, ¿no? Para ver de cualquier forma y dejar pues, ¿no? De que ese ciudadano, esa persona que quiera que se le haga una justicia, no, nosotros busquemos los mecanismos, no tanto tecnológicos como jurídicos, para que esa persona se sienta contenta y no se deje de administrar justicia que ellos tanto lo requieren, ¿no? Sí, tal cual. El acceso a la justicia está por sobre todas las cosas y lo más importante de todo esto es que podamos intercambiar e ir aprendiendo de otros países que tal vez en algunas cuestiones se encuentran más avanzados que nosotros o nosotros en algunas cuestiones más avanzados que ellos. Así que yo no veo más preguntas en el chat. No sé, Juan Pablo, si querés hacer alguna apreciación más. O Juan Carlos o el doctor Echegaray, el que quiera hacer alguna apreciación, que puede hablar en este momento, así si no damos por finalizada la jornada. Yo simplemente agradecer la invitación y la posibilidad de exponer este tema, agradecerle mucho a varios exalumnos y alumnos que andan por ahí por el Zoom, y obviamente al foro, al colegio, a la asociación, a UFLO y a los colegas, la doctora Dreising, el doctor Carretero, el doctor Echegaray, y por ahí estoy viendo también a la doctora Andrea Esparza,
que también es profesora de Derecho Internacional Privado. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido, y a lo que apuntaba era a dejar más inquietudes que certezas. Así que si conseguí eso, se cumplió el objetivo que me había planteado. No, no creo que se hayan aburrido porque hace 1 hora y media que estamos en Zoom y es un tema que evidentemente llamó la atención, porque si no ya hubiéramos quedado cada vez menos y se mantuvo la cantidad de participantes. Quiero agradecerte como siempre, Juan, tu predisposición para con nosotros, con el foro, para poder disertar, para hablar de estos temas. Desde que te convocamos siempre has traído y nos ha facilitado poder charlar y poder después invitar a otros docentes, a otros colegas, a otros magíster, como el doctor Carretero, bueno, ahora la doctora Dressing y el doctor Echegaray, que quiero agradecerles La doctora Iguale ha expuesto también. ¿A quién? Iguale. Corina. Acá a Corina, que es otra genia de este tema también, así que es muy enriquecedor conocer las posiciones, seguir aprendiendo, tomarnos un sábado como para tratar de capacitarnos un poco más, que se armen estos debates y que podamos aprender de otro país también y que ellos puedan aprender de nosotros, está buenísimo. Así que quiero agradecerte, como te digo siempre, además de ser un amigo, sos un excelente profesor y lo sabés que esto te lo digo siempre, así que te agradezco un montón. Fue genial también pasar mi cumpleaños con ustedes, así que les agradezco a todos. Les voy a habilitar el micrófono para que puedan darle un fuerte aplauso al doctor Juan Pablo Quaranta Coster y agradecerle la disertación 1 hora y media. Gracias al doctor Melvin Mendoza, que estuvo presente también, y a todos los colegas que estuvieron presentes. Gracias a todos y nos vemos el 31 con el doctor Rafael. Si me podés decir el apellido del doctor de Perú que diserta el 31. Sí, bueno, están todos también invitados, ¿no?, al siguiente evento internacional con la participación del doctor Javier Ángel Sotomayor Berrocal. Él pertenece también, él es miembro de la Asociación Abogados Asociados del Callao, y él va a tocar un tema también muy importante que es la jurisprudencia vinculante en el derecho civil peruano.